Daba mucho peligro por las bandas y en una de esas acciones Koné ponía un centro para que La Fuente completamente solo rematara al fondo de la red. Solo habían pasado 7 minutos y el equipo cántabro ya ganaba en el Tartiere. En otra internada por la derecha, Nieto se la dejaba a Javi Soria, que a punto estuvo de marcar el segundo, pero finalmente salvó David Alba. Seguía el peligro para el conjunto Carballón y a la salida de un saque de esquina, de nuevo otro desajuste defensivo, daba vía libre a Andreu para rematar el segundo. El centrocampista catalán se escurría ante el despiste de la saga carballona. El Oviedo apenas inquietó la meta racinguista y de la primera mitad solo se puede destacar este remate acrobático de Neco. Granero movió ficha tras el descanso, dando entrada a Sergio García y a Lain. Los azules comenzaron a dejarse ver más en el área cántabra, pero fue un balón largo a Cervero el que propició el primer tanto Carballón. Edith Mata vio acción punible en esta carga sobre el delantero azul. Cervero no falló desde los 11 metros y con 25 minutos por delante la remontada parecía posible. Pero las esperanzas durarían poco. El árbitro gallego expulsaba al capitán con roja directa por considerar este gesto como una agresión a Oriol. Los azules se quedaban con 10 y llegaba el tercero para el Racing. Un gol, el de Nieto, que Edith Mata no contabilizó a primera instancia. Un agujero en la red de la portería carballona fue la culpable del malentendido. El partido ya estaba demasiado cuesta arriba para el Oviedo. Así todo, los azules no bajaron los brazos y en el último minuto Alain marcaba el segundo para maquillar la derrota en un 2-3 definitivo. Lo que hacemos ahora es repasar cómo ha ido la 12ª jornada.